Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Panorama de los Profetas. Hola, de nuevo les saludo con gusto desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Bien, vamos a nuestra siguiente sección de la Biblia y voy a dar un panorama general de los libros proféticos. Profecía, ¿qué es profecía? Mucho se habla de profecía y hay hoy día una corriente, ¿verdad?, de información de profetas, y bueno, ustedes pueden encontrar en internet, en YouTube sobre todo, pues muchos que dicen: me dijo Dios, me dijo, soñé, vi visiones, el Señor me habló y dice el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy fácil, la escuela de profetas y lugar de profetas y alguien que se dice profeta. ¿Qué es profecía? Tenemos muchos problemas en el mundo con la gente también, sobre todo porque creen que esto es algo muy ligero, creen que esto es una especie de jerarquía importante, que cuando alguien diga tengo el don de la profecía o soy profeta o yo profetizo, creen que todos van a postrarse a temer y a escuchar y todos van a hacer caso. Lamentablemente hemos tenido en años pasados y el día de hoy mismo mucha gente que dice ser profeta y dice tal y cual cosa y no ocurre nada. Falsos profetas, falsa profecía, mucha falsa profecía. ¿Qué es profecía en realidad? Bueno, la palabra está haciendo alusión a algo que se canta o que se dice por inspiración divina. Ciertamente, el Creador inspira para que se hable profecía. Profecía de hoy, profecía de ayer, de mañana, profetas nuevos. La verdad es de que dice la misma Biblia, si alguien dice ser profeta, tiene que sujetarse al espíritu de la profecía. Es decir, a aquella profecía que ya fue dada. Nadie puede llegar a decir mañana va a pasar esto, mañana va a pasar lo otro, va a ocurrir esto y lo otro. Nadie. Si no se basa uno básicamente en lo que ya está escrito, ya en lo que ya fue dicho. La verdad es de que la profecía fue dada en su tiempo. De entrada, ahorita vamos a ver la época de los profetas, y después el Mesías mismo es el que tiene el espíritu de la profecía. Es aquel, ¿verdad?, que los apóstoles dijeron, está escondida toda la profecía, en el cual podemos confiar, porque él habló de profecía. Y tenemos aquí dos secciones. Número uno, y vamos a basarnos en los libros proféticos, aquella sección en la Biblia que se conoce como los libros proféticos, que empiezan básicamente desde Isaías, lo que se conoce como los profetas mayores, aunque no es de categoría, no es de jerarquía, sino por el gran contenido que tienen, y después los profetas menores, hasta Malaquías, que fue el último profeta que levantó y que mandó el Eterno en este caso, a los ministros de Israel. Pero bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el punto de ellos? ¿Verdad? Que le habla a Israel. ¿Cuáles son las características de un profeta? Miren que un profeta no es aquel que no es un adivino, o que te lee la mano, que te dice va a pasar esto, o que te dice va a venir cosas buenas, o te vas a hacer rico, todo esto. La gente realmente quiere escuchar todo esto. Pero la verdad es de que el profeta verdadero, el profeta del Creador, siempre está diciendo regresa al Creador. Los profetas fueron hombres de Israel, ¿verdad?, israelitas, que fueron enviados especialmente para darles un mensaje al pueblo de Israel de retorno, de regresar. No es otra cosa que personas que han sido llamadas por el Creador y que se acercan a Israel y les dicen, lo único que les dicen es, vuélvanse al Creador. Ya hemos hablado en nuestras clases principales, en la entrada, en el principio de nuestra serie, de una palabra que es teshuvah, ¿verdad?, que es volver, shub, volveos. Nuestra serie, Regresando a nuestro Creador, es solamente el producto del mensaje de todos los profetas y del profeta más grande también que hubo, que es el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Recordemos que en Deuteronomio 18:18 dice el Creador por medio de Moisés que él iba a suscitar a alguien como Moisés.
¿verdad? Dice, profeta les suscitaré, les levantaré entre sus hermanos, a él van a escuchar. Dice, yo voy a poner palabras en su boca y va a hablar lo que yo quiera. Es decir, el Mesías, que es rey, que es Mesías, que es ministro, es decir, sacerdote, es juez, es maestro, es rabino, es legislador, es príncipe, es todo esto, y es el Hijo del Todopoderoso enviado del cielo, también funge como profeta, claro que sí, también funge como profeta. Y él también habló profecía, es decir, habló cosas que iban a venir en el futuro, pero también él habló profecía, que es instrucción. Tenemos que saber algo también. Proferir la palabra, hablar de la palabra, ser un profeta no solamente es hablar en el futuro. Mucha gente lo ha confundido con adivinación. Es más, hay gente que tiene estos, podríamos decir, características de adivinación. Y lamentablemente se levanta como si fueran profetas y mucha gente los reconoce como profetas. Pero hay que ser muy, muy astutos para eso, porque también en la Biblia dice que Satanás, el engañador, se disfraza de ángel de luz y sus ministros aparecen como ministros de justicia, como profetas, como gente recta, como si fuera gente que teme al Creador. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente el Mesías dijo que iba a haber falsos profetas, falsos milagros, falsas señales y falsos ungidos. Bueno, la verdadera profecía entonces no es otra que aquel profeta que en la antigüedad simplemente dice, vuélvanse al Creador, regresen. Y bueno, esto aparece por primera vez, y al primero que se le menciona así, ¿verdad? Es a Abraham. A Abraham se le llamó también profeta, porque él estaba ungido por el Creador. Pero también podríamos reconocer, por ejemplo, a Noé como un profeta, porque él profirió la palabra del Creador, habló de la palabra del Creador a toda su generación. Ajá. ¿Quién más? También José, el soñador, fungió como un profeta. Él también habló la palabra del Creador y en sus sueños interpretó cosas hacia el futuro, como un profeta. ¿Sí? Moisés también se le reconoció como un profeta, porque también profetizó hacia el futuro sobre Israel, pero sobre todo habló de la palabra del Creador. Todo el tiempo habló inspirado por el Creador, habló la palabra del Creador. Y bueno, vienen otra serie, ¿verdad?, de personajes en la Biblia, pero especialmente la sección que la Biblia marca como los profetas es cuando aparecen los profetas. La mayoría de las Biblias traen una lista de los profetas, pero no siempre están en orden. Ajá. Pero si vemos un orden en la historia, y el primer profeta aparentemente que habló al pueblo de Israel es el profeta Joel, de Joel hasta Malaquías. Bueno, no vamos a entrar en un resumen porque no podemos de cada uno. Yo igual les invito a que lean en sus casas, en sus Biblias, la sección de los profetas, y pueden ir libro por libro y pueden escuchar el mensaje completo. Se van a dar cuenta que no es otra cosa que un llamamiento del Creador para que regresen de sus malos caminos y vengan a la obediencia antes de que venga el juicio. No es otra cosa, ¿verdad? Y podemos leer, por ejemplo, miren lo que dice en el libro del profeta Jeremías. Ajá. En el capítulo 7, voy a leer desde el 21 en adelante, por ejemplo, porque la mayoría de la profecía, por supuesto, aunque hay libros proféticos que hablan para otras naciones, pero la mayoría hablan para los israelitas, ya sea para el reino de Judá o para el reino de Israel del norte. Y dice en Jeremías 7:21, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y seré a ustedes por todopoderoso, y ustedes me serán por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día, vean, Jeremías 7:25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy,
y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Qué les parece? Es una historia muy larga. Aquí vemos algo muy interesante, ¿verdad? Que desde que los sacó de Egipto, dice que les estuvo hablando y les estuvo diciendo: escuchen mi voz. Y les envió profetas desde temprano hasta tarde, sin cesar. ¿Y cuál era el mensaje de los profetas? No era realmente prosperidad, no era que ibas a recibir regalos, dinero, no era que te iba a ir bien en el futuro, no era que ibas a tener, ¿verdad? Cosas vanas, pues, no era eso. Todo el tiempo era: vuélvanse a mí, escuchen mi voz, hagan lo que yo les pido que hagan, o sea, sus mandamientos. La sección de los profetas, aunque está dividida del profeta Joel, que se le reconoce como el primero, el más temprano, obviamente después de Moisés, hasta Malaquías, tiene que ver con todo el periodo de los reyes, básicamente con todo el periodo de los reyes de Israel. Aunque, por supuesto, la profecía se abarca más todavía. Juan el Bautista, ¿verdad?, que es contemporáneo del Mesías, también se le reconoce como profeta. Y estaba profetizado que iba a venir Elías, el profeta, su siervo Elías. Y no es necesariamente Elías, sino que dice que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, es decir, alguien con la unción de Elías que iba a decir lo mismo que dijo Elías: vuélvanse de sus malos caminos. Entonces, la verdad es de que la profecía abarca hasta Juan el Bautista. Y algo que un teólogo hizo, ¿verdad?, después del Mesías, es partir la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si ustedes se pueden analizar la literatura, el tiempo profético, los cumplimientos proféticos, los evangelios son parte de los profetas, porque ahí está Juan el Bautista profetizando, ahí está el Mesías, el profeta de profetas, profetizando y hablando. De hecho, si alguien hubiera partido la Biblia, yo creo que lo hubiera hecho a partir del libro de los Hechos, porque ya al libro de los Hechos ya viene la otra etapa, que es la venida de la presencia divina, cuando ya uno pasa a ser servidores en espíritu y en verdad, verdaderos servidores, cuando el Mesías ya está ausente. Pero bueno, la profecía entonces abarca hasta el Mesías, y ahorita vamos a ver de las palabras del Mesías qué es lo que quiso hacer el Creador con estos profetas. Pero bueno, vamos a ver entonces, si acabamos de leer, que el Creador envió desde temprano y sin cesar profetas, es decir, personas que hablaban su palabra y que les decía al pueblo de Israel: regresen de sus malos caminos, vuélvanse a Él, vuélvanse a Él. Miren que si hablamos, por ejemplo, del profeta Joel o el profeta Joel, este aparece, según algunos comentaristas, desde el año 800 antes del Mesías. De hecho, hubo otros profetas que aparecen, por ejemplo, en la época de David estaba Natán, ¿verdad? Había profetas también, por ejemplo, más adelante como Elías, el mismo Elías. Eliseo también, el discípulo de Elías, ¿verdad? También fue un profeta. Es decir, hubo también otros profetas, pero no hay documentos, no hay rollos, no hay libros de ellos. Solamente aparecen en el libro de los reyes sus vidas y que profetizaron. Pero básicamente, en cuanto a contenido, en cuanto a información, que terminó en un rollo, en un pergamino, solamente desde el profeta Joel hacia acá. Es decir, 200 años después, más o menos, del reinado de David. Imagínense nada más, después de 200 años, el Creador ya envía personas especialmente con este cometido: ir a los reinos de Israel del norte y del sur y empezarles a decir: se están desviando, están tomando malos caminos y va a venir un juicio si no regresan, si no componen sus caminos. ¿Y qué pasó? No hicieron caso. Entonces viene otro profeta y viene otro. Fíjense nada más, desde el año 800 antes del Mesías, 700, 600, hasta el 602, 605 aproximadamente, según la cronología, todos esos siglos enviando profetas sin cesar, hasta que llega un momento en el 722 para las tribus del norte, que se acaban los profetas, no se quisieron componer y viene el juicio. Y viene un pueblo extranjero, los asirios, y castigan al reino del norte y se los llevan
¿verdad?, de esclavos. Un siglo más tarde casi, el reino del sur, Judá, también no hace caso a los profetas, ignoran, les encanta escuchar a los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los falsos profetas son los que te dicen, no, no te preocupes, no, no pasa nada, mira, eres libre, mira, van a venir cosas buenas, va a venir prosperidad, va a venir esto, y sobre todo la gente, ¿verdad?, que está esperando cosas materiales y está esperando. Nadie quiere que le digan, vienen cosas malas, viene un juicio si no corriges tu vida. Nadie quiere escuchar esas palabras. Pero aún así, con todo y la maldad, la gente quiere escuchar cosas buenas. Todos quieren hacer lo que bien les parece y además quieren escuchar que les digan, viene bonanza, viene prosperidad. Fíjate que te leí la mano o vi en tu no sé qué, y cualquier cantidad de formas de profetizar, incluso hasta en algunos movimientos religiosos, ¿verdad? Se levantan personas y dicen, me dijo el Señor que va a pasar esto y lo otro, va a venir bendición y va a venir quién sabe cuántas cosas, y resulta que todo tiene que ver con el materialismo, todo tiene que ver con casas, carros, autos, viajes, pertenencias, relojes, yo qué sé. Así venían al pueblo de Israel falsos profetas, hablándoles solamente de prosperidad, de que todo iba a estar bien, que no importara sus caminos, que todo iba avanzando bien, que apoyaran a sus reyes, gobernantes, líderes, que les aplaudieran, que hicieran todo pero no se daban cuenta que estaban siendo engañados. Falsos profetas siempre hubo y siempre ha habido y hasta la fecha. Pero la importancia de los profetas en la antigüedad y hasta el día de hoy que tenemos que entender es de que el único mensaje que ellos dan es regresen al Creador porque se han desviado sus pasos y han caminado caminos torcidos. Vuélvanse al Creador. Y bueno, no solamente eso, sino que además en todos los profetas también vemos las profecías del Mesías. Claro que sí. No solamente decía regresen, también decía si no regresan se van a ir castigados, se van a ir al exilio, van a perder todo, sus tierras, se van a ir de esclavos. Pero también en la profecía añade, pero si ustedes regresan al Creador, si ustedes estando en el exilio, estando castigados, estando de esclavos, ustedes se humillan y regresan al Creador y quieren obedecer y vuelven a Él, a sus caminos, a su obediencia, dice, entonces Él les va a traer de regreso. Y eso ocurrió. También los profetas hablan del regreso del exilio, lo cual ocurrió, ¿verdad?, en el siglo VI antes del Mesías, 500 y algo antes del Mesías. Y el remanente del cual ya hemos hablado antes regresa y vuelven a habitar la tierra prometida, vuelven a levantar el templo, vuelve a haber un ministro, vuelve a haber ministros, vuelve a haber otra vez función el templo, es decir, los israelitas vuelven a encontrar el favor del Creador. Pero todavía sigue habiendo profetas que finalmente están profetizando lo importante, que iba a venir el Mesías, que iba a venir aquel esperado de las naciones, aquel que esperaba Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre supo que el Padre iba a mandar a su Hijo, que iba a mandar al Mesías, al ungido, al Rey, el que iba a ser Rey, y lo mandó. Pero no rey como lo mandan como lo dicen las naciones. Otra vez, no rey como el que pidieron los israelitas, sino un rey como el Creador lo sabe hacer, como Él, solamente Él lo sabe hacer. Y bueno, el mensaje de los profetas es muy, muy amplio, pero si lo podemos resumir en dos es esto. El Creador manda al pueblo de Israel que regrese a Él a la obediencia, porque si no va a venir castigo para ellos. Y la otra parte es, pero aún así con el castigo, Él va a tener misericordia y va a perdonarlos a aquellos que se arrepientan y los va a traer de regreso. Y finalmente les va a mostrar al Mesías. Les va a mostrar al Mesías verdadero. Ahora, la profecía habla del Mesías. El Mesías es el rey, va a venir el reino, el reinado. Hay una controversia sobre todo en las religiones, ¿verdad?, de que no quieren admitir el reinado del Mesías. O algunos lo admiten muy a la ligera y todavía creen que tiene que venir a reinar. La verdad es de que la Biblia dice que cuando venía el Mesías, hace 2000 años, él era el rey, Él es el rey. Y venido el rey, por supuesto, venido el reino. No podía venir un rey y no establecerse ningún reino. El problema es de que la gente no entiende el reinado del Mesías. Y sobre todo no sabe vivir el reinado del Mesías. El reinado del Mesías simplemente es
reconocer que es enviado del Creador, que Él nos dice también que volvamos al Creador y que seamos reinados en base a sus mandamientos. Eso es el reinado, ¿verdad? Sus instrucciones, sus leyes es lo que nos hace estar dentro de su reino, en obediencia. Y hablando de profetas, hablando de estos siervos y hablando de la venida del Mesías, finalmente este era un mensaje especialmente para el pueblo de Israel, número uno. Claro, es para todas las naciones, pero el pueblo de Israel fue aquel que recibió del Creador todos estos beneficios y todos los profetas también. Vamos a leer lo que dice el Mesías respecto a los profetas, y él lo dice en forma de reclamo a los israelitas, a los judíos del primer siglo, especialmente a los líderes, a los fariseos, y les enseña realmente que los líderes en realidad fueron los que nunca quisieron reconocer ni oír a los profetas. En cambio, los persiguieron, los mataron, los excluían, ¿verdad? Los exiliaban y no querían escuchar. Y al final el Creador manda a su Hijo, a ver si al Hijo sí le hacen caso, dice. Vean lo que cita el Mesías en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 20, dice que les da una parábola que tiene que ver con aquellos líderes malos obreros, ¿verdad? Que se le conoce como la parábola de los labradores malvados. Vean lo que dice Lucas 20, 9 en adelante. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a trabajadores, a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor, el dueño de la viña, dijo: ¿qué haré? Y dice: enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los hombres al verle discutían entre sí diciendo: este es el que va a recibir la herencia, este es el heredero. Vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: el Todopoderoso nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bien, aquí tenemos una parábola y la cito porque aquí habla de los profetas, son los siervos. Dice el Mesías en una parábola que el Padre sembró su viña, es decir, el pueblo de Israel. Dice: les dejó un tiempo, es decir, por toda la época de los jueces, por toda la época, ¿verdad?, de los reyes, y dice que los líderes, los encargados, incluso aquellos que se les dio el reinado, el servicio, la administración de Israel, pues no daban fruto, y dice que mandó a un siervo. Y entonces a este siervo está hablando ya de los profetas. Dice que lo golpearon y lo mandaron de regreso sin fruto. Es decir, no lo aceptaron, no escucharon el mensaje. Sin fruto, ¿qué es fruto? Fruto es obediencia. Es decir, si un profeta hubiera llegado al pueblo de Israel y venía dando la profecía del Creador, ¿saben qué? El Creador dice: regresen de sus malos caminos, vuélvanse a Él porque están todos desviados, todos perdidos. ¿Y qué hacían ellos? No obedecían, en cambio lo corrían, lo golpeaban, lo perseguían y lo echaban de regreso. El profeta iba de regreso
sin frutos. Es decir, ¿sabes qué? No obedecieron. ¿Cuál es el resultado? No obedecieron, no hay frutos. No pude recoger nada de ellos. No quieren enderezar sus caminos. El Mesías dice que el Padre envió a otro más y a otro, y así envió a todos sus profetas. Es toda la época, ¿verdad?, de los reyes de Israel. De tal manera que todos fueron regresados sin frutos, sin la obediencia de Israel. Y aquí es donde dice el Creador: bueno, es mi viña y lo único que me queda es enviar a mi hijo amado. Tal vez a él sí lo van a escuchar. ¿Y qué hace cuando el Mesías viene? El Mesías viene a hablarle a los suyos, ¿verdad? Habla de lo suyo a los suyos, y los líderes, a los suyos es los líderes, aquellos que tenían la responsabilidad, aquellos que fueron elegidos como encargados, que estaban los labradores. Por eso dice que contrató trabajadores o labradores que trabajaran entre los israelitas, es decir, los líderes, los encargados, eran los que iban a tener que dar fruto. Dice que cuando vieron al hijo, empezaron a tramar entre ellos y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque ya llegó el hijo, y el hijo es el heredero, el que posee a todo el pueblo, a todo Israel, es el que nos va a reclamar esto. Entonces ellos dijeron: vamos a matarlo, no vamos a hacerle caso, vamos a destruirlo, vamos a excluirlo, y nos quedamos con el reino, nos quedamos con el pueblo, los israelitas, y vamos a seguir gobernando y a seguir beneficiándonos. Eso es lo que hace el sistema corrompido. No solamente quieren tener el poder y gobernar, quieren beneficiarse. Eso es lo que hacen. Por eso muchos sistemas religiosos no quieren soltar esos pequeños reinos, esos imperios que han ejercido y levantado. Porque si se los dan al hijo, al que es el heredero, se quedan sin nada. Qué interesante, eso ya tiene muchos años, muchos siglos, 2000 años. El caso es de que rechazan al hijo y lo matan. Ahí está, lo desechan. Y eso lo recuerda el Mesías, porque está en uno de los salmos, por cierto, que apenas hablamos de los salmos. Dice la historia que cuando construyeron el templo de Salomón, la piedra principal, la piedra angular, se les olvidó y quedó abandonada. Y empezaron a construir, terminaron el templo. Y dijeron luego: y esa piedra, la roca, es la piedra angular. Bueno, ya ni modo, deséchala, quedó fuera. Lo toma como ejemplo para que Israel supiera que el principal, que es el Mesías, se les iba a olvidar. Iban a pensar solamente ellos en lo suyo, encargarse lo suyo, recibir beneficios, y el Mesías lo iban a desechar. Es lo que está diciendo. El caso es de que los profetas pues también hablaron de esto. Pero venido el Mesías, que es el Hijo, aquí lo importante es quién ha escuchado el mensaje de los profetas para poder escuchar al Hijo y para volver al Padre. El mensaje de los profetas es eso: no desechar el mensaje de volver al Creador, y finalmente, si viene el heredero, nosotros somos su herencia, le pertenecemos a Él, entregarnos a Él, porque Él es el Hijo amado. Pero si nosotros desechamos el mensaje de los profetas de dejar nuestros malos caminos y no volver al Creador, y además dejamos a un lado el Mesías, porque déjenme decirles algo: la gran mayoría de muchos religiones, denominaciones, lo que sea, hablan de un Cristo, hablan de un Mesías, hablan de un Dios, hablan de lo que sea, como se les ha enseñado. Pero ¿saben qué? Lo han dejado por un lado. Y todos están ocupados en sus sistemas, en lo que dicen sus líderes, en sus trabajos, en sus planes, en sus proyectos, en el activismo adentro. ¿Y el Mesías? Brilla por su ausencia. Sí, hablan mucho el Mesías y mucho Cristo o lo que sea, pero la verdad es de que a la hora de los frutos no dan ningún fruto. Y el Hijo amado lo han desechado también. Entonces, ni han escuchado a los profetas para volver al Creador y ser verdaderos servidores como Josué, ni tampoco han escuchado al Hijo, que es el heredero. Importante este mensaje para nosotros. El tema de los profetas pues es regresar de nuestros malos caminos y finalmente reconocer al Hijo, que es el heredero, para debernos a Él y venir al Creador por medio de Él. Ese es el mensaje de los profetas. Y ahí está el mensaje del Mesías, que también viene a completar el mensaje de regresar al Creador, porque Él nos viene a enseñar al Hijo. Muy bien, por ahora aquí cerramos nuestro comentario de los profetas, pero nos vemos para la próxima clase. Hasta pronto.